Continuamos con el diálogo. Creo que Alfredo Royano es el siguiente antes de Fernando. Bueno, no sé si debo volver a esto de la profecía. No me gusta la palabra, pero el ensayo hispanoamericano empieza a surgir, como también el ensayo de Montaigne, cuando en Europa se produce la fragmentación de la unidad medieval y nacen las individualidades europeas. En Hispanoamérica, cuando se produce la ruptura de Estados Unidos con Inglaterra, la independencia, la ruptura del Imperio Español y la independencia, entonces cada uno busca, y en ese sentido de búsqueda está implícita una incertidumbre, y en esa incertidumbre está el ensayo es como búsqueda, ¿no? Y ahí podría haber que el elemento profético, porque todo el mundo que busca tiene algo de profecía, ¿no? Bueno, claro, el gran tema de Montaigne es sobre todo Montaigne, claro. Mientras que el gran tema de los hispanoamericanos es Hispanoamérica. Esta es una gran diferencia. Bueno, porque en Europa se busca al hombre más que el continente, claro. Aquí se busca más la realidad del país que del continente. Que es decir, lo que pasa es que Montaigne lo que acaba de descubrir Europa en ese momento es el yo, el individuo. Yeah. Mientras que en el siglo XIX lo que se descubre es la identidad, por lo que se trata de investigar es la identidad de los nuevos países, ¿no? La patria grande. Sí. Fernando Alegría. Montaigne también descubre América en sus ensayos, en su ensayo sobre la Araucana de Silla. Yo me quería referir brevemente a una ponencia que presentó una comunicación de Luis Leal, en que habló sobre una obra teatral tuya. Y entonces mencionó a Hawthorne. Y después estuvimos hablando sobre el ensayo, el periodismo, artículos, etcétera, etcétera, a propósito del tiempo nublado. Y pensé yo en un gran poeta que funcionó como periodista, que fue Whitman. Todo lo que hizo. Lo hizo como editorialista, como articulista, incluso sus libros democratistas. Yo creo que sería muy interesante seguir con la cosa de Hawthorne y llegar a Whitman en relación a lo que se discutía. ¿Qué le movió a escribir ese drama? Bueno, nada muy profundo, ¿eh? Fueron, en realidad, las cosas siempre son un poco anecdóticas, siempre hay accidentes, no hay nada tan profundo. No, la verdad es que en la universidad a unos amigos se les ocurrió que habría que decir los poemas en voz alta. Por eso inventaron una expresión que a mí me pareció un poco antipática, poesía en voz alta, y se les ocurrió que habría sesiones de poesía, por ejemplo de la poesía española, y entonces invitaron a Juan José Arreola para que hiciese un programa. Él es, además de ser autor, es actor, y él iba a decir un poco los poemas. Y me invitaron a mí también para que dijese algo de poesía moderna y de poesía francesa. Invitaron también a Leonora Carrington, la pintora, y a nosotros nos pareció que era un poco extravagante. Y que, ¿por qué decir poemas en voz alta? Bueno, pues estaba bien, pero que no era nuestro papel, no nos interesaba. Dije, lo que habría que hacer es hacer teatro. En ese momento estaba Ionesco, empezaba apenas, absolutamente desconocido, Ionesco. Empezaba todo el teatro que después se llamó Teatro del Absurdo, en ese momento todavía no se llamaba. Era muy al comienzo. Yo regresaba de París, había visto algunas cosas de este nuevo teatro, y les dije, lo que tenemos que hacer es teatro. Dijeron, muy bien, pero tenemos que hacerlo dentro de 15 días. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces yo escribí una pieza, pero no sabía escribir. Así es que esa fue Entonces salí, hablamos con Leonora y me dijo, bueno, ¿por qué no haces la hija de Rapachín? Que me parece muy bien. Yo había leído hacía muchos años el cuento, lo volví a leer, me había interesado, habíamos hablado de eso. A mí era un tema que me obsesionaba, eso sí. Es decir, me obsesionaba el tema porque es el tema, mi posición era muy distinta, el tema de la fusión de la vida y la muerte, digamos. No, hay una serie de temas ahí conexos, más bien, pero mi punto de vista era muy distinto al de Hazard. Entonces escribí la pieza.
pero fue por esto. Lo escribí para el teatro. Yo creo que el teatro hay que escribirlo si hay una escena. Yo quizá hubiera escrito más teatro si hubiera tenido la oportunidad de tener un escenario, una compañía, pero no la tuve nunca, fue el único momento. Los primeros que lo descubren en la literatura moderna fueron probablemente en todos lados del mundo, pero fue un descubrimiento para ellos. Ellos no se iniciaron. La prueba es que el primer beneficio se llama la revolución surrealista, y después pusieron el surrealismo al servicio de la revolución. Quiere decir que ellos descubren al final de los 20, al principio de los 30, este tema. Lo descubrió después también la generación anterior a la mía, Neruda, un poco más tarde, casi a la misma época. La guerra de España lo ayudó, Alberti un poco antes. En fin, hubo una serie de poetas que descubrieron estos temas sociales, pero en nuestro caso, que éramos más jóvenes, no fue así, sino que desde el principio no podíamos separar una cosa de la otra. Nos parecía inseparable. Ahora, siempre yo me rehusé siempre a confundir la literatura con la política. Y todavía hasta la fecha me rehuso a confundir la literatura con la política. Yo creo que una cosa es la literatura y otra la política, eso sí, ¿no? No condeno a los escritores que no se interesan por la política. Comprendo que hay temperamentos, hay algunos poetas que yo admiré mucho que nunca se ocuparon de política. Hay otros poetas que se ocuparon de política y que lamenté que se hayan ocupado de política porque no piensan como yo. Por ejemplo, Pound. Yo lamentaré siempre que un gran poeta como Pound haya sido fascista, ¿no? Tenemos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes puntos de nuestra América. Uno de estos libros es El laberinto de la soledad, y los lectores latinoamericanos, más allá de México, encuentran en su caracterización, en el análisis que hace de la personalidad del mexicano, mucho de lo que tiene el argentino, el peruano, el colombiano. Una pregunta que podría hacerse es: ¿hasta qué punto conscientemente usted puso en las descripciones, mejor dicho, usted apuntó hacia el carácter del latinoamericano y no específicamente el carácter del mexicano, como intentaron, por ejemplo, Alfonso Reyes o Samuel Ramos en El perfil del hombre y de la cultura en México? No, yo me preocupó sobre todo el tema del mexicano. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos puntos de relación entre los mexicanos y el resto. Afortunadamente para el continente nos parecemos mucho, ¿no? Pero también hay diferencias enormes. Por ejemplo, en El laberinto de la soledad hay un análisis, no muy profundo probablemente, pero sí la importancia del elemento de la cultura precolombina. Esto es un elemento ausente, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en muchos lugares, ¿no? O bien la relación inmediata con los Estados Unidos, que es muy distinta a la relación de México, a la relación de otros países de la América Latina, o finalmente nuestra relación muy peculiar con España. Después de todo, México se llama Nueva España. Nosotros hay una relación mucho más íntima con España y más encarnizada. Después de todo, los dos grandes virreinatos fueron el virreinato de México y del Perú, ¿no? Nuestros virreinatos. Hay un comentario, ¿sí? Por favor. ¿Usted cree que el libro El laberinto de la soledad sigue teniendo vigencia hoy en día? Bueno, yo no sé si ha tenido vigencia alguna vez. Así es que no me pregunte eso. Pero si sigo creyendo en lo que dije, sí sigo creyendo. Yo creo que los pueblos cambian mucho más lentamente de lo que pensamos. Hay cambios en las naciones, en los países, en las civilizaciones, que son cambios rápidos. Por ejemplo, los cambios en la técnica. La técnica cambia mucho más rápidamente. O cambios en las instituciones políticas también. Se puede pasar de la monarquía a la república, y de la república. En fin. Los cambios de ideologías, los cambios en las ideas políticas, en las instituciones, en la técnica, en la ciencia, no son tan rápidos como pensamos, pero son bastante rápidos. Pero los cambios en las creencias profundas, en los sentimientos, ellos son mucho más lentos. La prueba es que, por ejemplo, todavía en los Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en Europa y en Rusia y en todos lados del mundo, hay cientos de miles de gentes que todavía creen en la astrología. Eso prueba la lentitud del cambio en la conciencia humana, ¿no?